Hola a todos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar de la solución de la tarea número 3 de Estadística General. Habían 14 problemas a desarrollar y vamos a abordar cada uno de ellos y vamos a ir viendo el porcentaje que estaba disponible para cada problema o ejercicio. Entonces, para el ejercicio 1 nos decía se van a colocar en una librera 8 libros diferentes: 4 de matemática, 2 de ciencia y 2 de sociales. La primera pregunta era de cuántas maneras diferentes se pueden acomodar los libros en la librera. La segunda pregunta era de cuántas maneras diferentes se pueden acomodar los libros si los de cada materia deben quedar juntos. Entonces, aquí hay una palabra clave que nos permite pues abordar el problema de la manera más correcta o de la manera correcta. Porque acá dice 8 libros diferentes, es decir, a pesar de que sean de matemática, hayan de ciencia y lenguaje, pues esos libros se pueden distinguir unos de otros, a pesar de que sean de la misma materia. Entonces, la solución es la siguiente, es decir, son 8 libros que que son diferentes. Entonces, tengo 8 opciones en la primera. Digamos, para poner el primer libro tengo 8 opciones a elegir. Para el segundo libro tengo 7 opciones a elegir. Para el tercer libro que vaya a colocar tengo 6 opciones y así sucesivamente. Sabemos que esa multiplicación la hemos denotado como P sub n, ¿verdad? Cuando tenemos el factorial de n. Entonces en este caso tenemos el P sub 8, que sería el factorial de 8, y eso es 4320. Entonces esas son el, la cantidad de maneras diferentes que nosotros podemos acomodar los 8 libros en una librera. Ahora la segunda pregunta nos decía cuántas maneras diferentes se pueden acomodar los libros si los de cada materia deben quedar juntos. Entonces vamos a analizar cada libro como que fuera, digo, cada bloque de libro como que fuera un libro. Por ejemplo, los 4 de matemática los vamos a tomar como que fuera un solo libro de matemática. Los 2 de ciencia los vamos a tomar como que fuera un libro de ciencia, y los 2 de sociales los vamos a tomar como que fueran un libro de sociales. Y entonces vamos a ver de cuántas maneras se puede permutar esos bloquecitos del libro. Entonces tenemos en la primera posición tenemos 3 opciones, en la segunda 2 y en la tercera 1. Entonces tenemos P sub 3, que es decir 3 factorial, eso es 6. Eso es viendo cada conjunto de libros como uno solo. Ahora, si analizamos la parte interna de cada bloque, es decir, los de matemática, a pesar que van a estar juntos, pero también los tenemos, podemos ordenarlos de diferente forma. Entonces tenemos 4 opciones, digamos que, supongamos que ponemos primero los de matemática, segundo los de ciencia y tercero los de sociales. Pero los de matemática, los 4 de matemática los podemos permutar, ¿verdad? Entonces tenemos P sub 4, ¿verdad? Tenemos 4 opciones en la primera, 3 en la segunda, 2 en la tercera y una en la cuarta, en el bloque del libro de matemáticas. Entonces tenemos P sub 4. Y así pues analizamos el mismo caso con los de ciencia, pues tenemos P sub 2 maneras de poner los libros de ciencia y P sub 2 maneras de poner los libros de sociales. Entonces, esto es de manera interna, ¿verdad? En cada bloque. Entonces vamos a multiplicar estos P sub 4, P sub 2, P sub y P sub 2 con P sub 3, que serían 6. Entonces, el número de maneras diferentes que nosotros podemos acomodar esos libros es P sub 3 por P sub 4 por P sub 2 por P sub 2, que pues sería 3 factorial por 4 factorial por 2 factorial por 2 factorial, y eso es 576 maneras diferentes de acomodar los libros. Ese será el primer problema. Ahora nuestro segundo problema, que valía el 5%, en este caso nos dice que a la clase de resolución de problemas llegan 3 alumnos y 6 alumnas. El profesor decide que van a resolver 9 ejercicios y cada estudiante pasa a resolver un ejercicio a la pizarra. La primera pregunta nos dice de cuántas formas puede pasar los estudiantes a la pizarra. Entonces en total tenemos 9 estudiantes, ¿verdad? Porque no importa el orden que
que pasen a la pizarra, ¿verdad? Pueda pasar un alumno o una alumna. Entonces tenemos nueve opciones de pasar uno de ellos de primero. Luego cuando ya pasó uno, pues ya no va a volver a pasar, ¿verdad? Entonces solo tenemos 8 opciones para que pase el segundo. Luego cuando ya ha pasado el segundo, ya no puede pasar el primero que pasó ni el segundo. Entonces solo tenemos 7 opciones para que pase el tercero y así sucesivamente. Entonces ahí nos fijamos que tenemos P sub 9 y eso sería 9 factorial, que es 362.880 formas diferentes de que pasen todos los alumnos a la pizarra. Ahora la pregunta número 2 nos dice, ¿de cuántas formas puede pasar a la pizarra si los alumnos pasan de forma consecutiva? Recordemos que los alumnos son 3 y las señoritas son 6. Entonces vamos a tomar a los alumnos como un solo bloque. Vamos a tomar a los alumnos como un alumno. Entonces, porque pues que pasen de forma consecutiva, pueda que pasen al principio o pueda que pasen vayan pasando las alumnas, es decir, pueda que pase una alumna al principio y luego pasen los 3 alumnos seguidos y después pasen las 5 alumnas que hacen falta, o pueda que pasen las 5 alumnas de primero, digo las 6 alumnas de primero, y por último pasen los 6 alumnos. Entonces, al analizarlo, los 3 alumnos como uno solo, entonces tenemos 7 opciones de que pase, 7 opciones de pasar a la pizarra, ¿verdad? Es decir, digamos que primero pueda pasar una niña, ¿verdad? Después los 3 alumnos, bueno, eso ya lo acabamos de mencionar, y después las demás niñas que hacen falta. Entonces lo tomamos como 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, eso es P sub 7, y eso es 7 factorial y eso es 5040. Entonces ahora vamos a analizar el bloque de los alumnos, es decir, van a pasar de forma consecutiva, pero ellos también pueden pasar, digamos, vamos a ver las permutaciones que hay de manera interna en ese bloque. Porque digamos que pasen los 3 alumnos al principio, ¿verdad? Entonces ahí tenemos 6 opciones de que pueda pasar los 6 alumnos al principio, ¿verdad? Porque son 3 alumnos. Es decir, tengo 3 opciones para pasar un alumno de primero, luego tengo 2 opciones para pasar un alumno de segundo, y luego tengo una opción para pasar un alumno de tercero, ¿verdad? Y así, este mismo análisis se va a hacer dependiendo en qué momento vayan a pasar los alumnos, ¿verdad? Entonces vamos a multiplicar esta respuesta, que sería 6, ¿verdad? La vamos a multiplicar con 5040. Y ese va a ser nuestra respuesta. Entonces, así el número de formas de pasar a la pizarra, si los alumnos salen de forma consecutiva, pues son P sub 7 por P sub 3 igual a 30.240. Es decir, al final pues puede existir otro tipo de análisis parecido a este, pero el resultado tiene que dar 30.240. Entonces, eso es la solución para el problema número 2. Ahora, para el ejercicio número 3, valía el 5% y nos dicen, con las letras de la palabra moros, determinar el número de palabras de 5 letras que se pueden formar. En este caso, estamos hablando de permutaciones con repetición, porque fijémonos acá de que estas dos vocales pues son las mismas, ¿verdad? Entonces nos hacen tenemos 4 literales. Nos están pidiendo en total, luego que comiencen con vocal y terminen con consonante, luego que comiencen y terminen con consonante, y por último que lleven las 3 consonantes juntas. Entonces, en total de permutaciones con esta palabra de moros, tenemos que utilizar la forma de permutación con repetición. Entonces, utilizándola, tenemos
tenemos 5 factorial entre 2 factorial, ¿verdad? Porque tenemos que una de las letras se repite 2 veces. Entonces esa división nos da 60. Es decir, en total tenemos 60 permutaciones con la palabra moros. Luego el literal B, ¿qué nos dice? El literal B nos dice que comiencen con vocal y terminen con consonante. Entonces, que comiencen con vocal, tenemos 2 vocales, ¿verdad? A pesar de que son iguales, vamos a escribir 2 vocales acá, es decir, 2 opciones. Tenemos 2 vocales y tenemos 3 consonantes. Entonces escribimos 3 acá. Entonces luego, ya que hemos escrito primero la vocal y por último hemos escrito una consonante, pues vamos a rellenar los demás espacios. Ya escribimos 2 letras, pues son 5, entonces acá tenemos 3 opciones para escribir otra letra. Luego pues tenemos solo 2 opciones y por último una. Entonces al hacer esta multiplicación nos va a dar 36. Pero ese número lo tenemos que dividir entre 2 factorial, ¿verdad? Porque sabemos que una de las letras se repite, ¿verdad? 2 veces. Entonces 36 entre 2, eso es igual a 18. Entonces tenemos 18 formas diferentes de escribir palabras con las letras de esta palabra de moros que comiencen con vocal y terminen con consonante. Luego que comiencen y terminen con consonante. Entonces acá vamos a hacer el mismo proceso, es decir, y en este caso como queremos que comiencen con consonante, tenemos 3 opciones, ¿verdad? M, R y S. Y aquí al final, ya al haber escrito una consonante al principio, pues tenemos nomás 2 opciones. Y ya pues habiendo colocado la consonante al principio y al final, tenemos nomás 3 letras disponibles para llenar los 3 espacios que nos quedan en medio. Entonces tenemos 3 opciones, 2 opciones, una opción. La multiplicación de esos 5 números es 36 y nuevamente hacemos la división entre 2 factorial porque una letra se repite 2 veces, ¿verdad? Entonces el resultado es 18 como respuesta. Y el literal D nos dice que lleven las 3 consonantes juntas. Entonces al llevar las 3 consonantes juntas, ¿verdad? Lo vemos como, lo podemos analizar como el ejercicio anterior, lo podemos analizar por bloque. Entonces tomamos las 3 consonantes como que fueran una sola letra y ya nos quedan, digamos, 3 letras, ¿verdad? Si lo vemos de esa forma. Entonces acá tenemos 3 opciones, 2 opciones, una opción y son 6 formas diferentes. Ya sea que las 3 consonantes vayan al principio, luego las 3 consonantes vayan en medio y las 3 consonantes vayan por último, ¿verdad? Entonces al ir las 3 consonantes al principio, tenemos las 2 vocales, ¿verdad? Que pueden ir después. Entonces recordemos que eso al final lo tenemos que dividir entre 2 factorial porque recordemos que tenemos 2 letras O. Entonces eso es si tomamos como un bloque, ¿verdad? Las consonantes. Pero dentro de ese bloque pues también tenemos permutaciones, ¿verdad? Es decir, si las 3 consonantes pueden ir al principio, pero yo tengo en la primera casilla que colocar una de las 3, entonces tengo 3 opciones. Y en la segunda casilla colocar una de las 2 que me quedan y en la tercera casilla pues colocar la que me sobra. Pues luego coloco y después coloco las vocales, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la multiplicación. 6 por 6, eso nos da 36 y lo tenemos que dividir entre 2 porque las vocales se me repiten. Entonces el resultado es 18. Ahora, esta parte de acá, cuando encontramos este valor y lo dividimos entre 36, el resultado 18, se lo podemos hacer para, digamos, de alguna forma comprobar
que en verdad hemos llegado a una respuesta correcta, pues lo podemos hacer a pie. Aunque en este caso las técnicas de conteo, pues eso es lo que vamos evitando, ir haciendo, ir contando cada uno de los casos y después decir que cuántas son, ¿verdad? Pero, por ejemplo, pues está acá, es decir, acá tenemos las 18 formas de escribir palabras con las letras de la palabra moros, en donde comiencen con una consonante, que comiencen con una consonante y terminen con una consonante. Entonces, ahí lo podemos analizar, ¿verdad? Bueno, de ahí vamos al ejercicio número 4, que también valía el 5%, y nos decían que en un examen de 10 preguntas, cada pregunta tiene 3 respuestas posibles, sea A, B o C. Si las respuestas se ordenan al azar, ¿cuántos exámenes distintos pueden producirse? Es decir, vean que acá solo las respuestas se ordenan, no así las preguntas. Entonces, es decir, las preguntas ya tienen un orden específico, lo que se ordenan de manera diferente son las respuestas. Entonces, puede que una de los exámenes que se produzcan es de que las respuestas correctas todas sean literal A, o todas sean literal B, o todas sean literal C. Y entonces así puede ir variando. Entonces, como vamos variando, tenemos como opciones tenemos 3 opciones para escribir la respuesta en la primera pregunta, es decir, ya sea literal A, el B o el C. Y de la misma forma tengo 3 opciones para la segunda pregunta, ya sea literal A, el B o el C. Y así de la misma forma tengo para todas las otras preguntas. Entonces yo voy a multiplicar esas 3, ¿verdad? Son 10 3, entonces sería 3 elevado a la 10, y el resultado es 59.049, ¿verdad? Entonces tenemos 59.049 exámenes distintos que se puede producir, pues teniendo como opción 3 respuestas posibles, digo, como 3 opciones de respuestas o 3 posibles de respuestas en cada uno de los literales, ¿verdad? Entonces, ese era el ejercicio número 4. El ejercicio número 5 nos decía, en una venta de licuados tienen disponible fresa, guineo, zapote, piña y zanahoria. Tenemos 5 ingredientes. Si los clientes pueden pedir su licuado con 1, 2 o hasta 3 de estas frutas, ¿verdad? ¿Cuántos licuados diferentes se pueden preparar? Entonces, recordemos que pueden pedirlo de uno, ¿verdad? Es decir, si lo piden con una fruta, pues tenemos 5 formas diferentes de preparar los licuados, ¿verdad? Y si nos piden de 2 frutas, entonces tenemos de 5 a elegir 2 frutas. Entonces eso no importa, ¿verdad? Qué fruta se le coloque primero, ¿verdad? Si primero se le coloca la fresa y después el guineo, o primero el guineo y después la fresa, o después la fresa, perdón. Al final es lo mismo. Entonces estamos hablando de un problema en donde tiene que ver con la combinación, ¿verdad? Y después, por último, nos están diciendo que pues también lo pueden pedir de 3 frutas, entonces de 5 a elegir 3. Entonces tenemos combinaciones y lo que estábamos diciendo era lo siguiente: licuados de una fruta, tenemos 5 opciones, de 5 tomamos una; licuados con 2 frutas, de 5 tomamos 2, 10 opciones, o 10 tipos de licuado; y licuados con 3 frutas diferentes, ¿verdad? Tenemos 5 combinación, de 5 agarramos 3. Entonces esos son 10 tipos de licuados diferentes. Entonces hacemos esa suma y el resultado es 25. Entonces tenemos 25 licuados diferentes que se pueden preparar, ¿verdad? Entonces esa es la respuesta. Luego en el ejercicio número 6 tenemos también con un 5%, ¿verdad?, de ponderación a ese ejercicio. Nos dice, se sabe que por 2 puntos pasa una sola recta, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas rectas pasan por 5 puntos entre los cuales no hay 3 alineados?
Si hubiesen 3 alineados, el problema sería de que ya la cantidad de rectas, es decir, una recta que pase por 2 de ellos, esa misma recta va a pasar por el tercero. Eso significa que los puntos estén alineados, ¿verdad? Que estén en una misma recta. Entonces la pregunta es, ¿cuántas rectas podemos nosotros trazar al tener 5 puntos de tal forma que no hayan 3 alineados? Entonces tenemos la siguiente configuración, ¿verdad? Los 5 puntos y todas las rectas posibles que pasan por 2 puntos, 2 de ellos, ¿verdad? Entonces esto también lo podemos ver con combinación, es decir, de los 5 puntos que nosotros tenemos, yo necesito nomás 2 para trazar una recta. Entonces de 5 puntos yo agarro 2, trazo una recta. Entonces como que esa combinación yo la asocio con una recta. Y entonces independientemente qué punto yo tome primero y qué punto yo tome segundo, pues solamente voy a tener una recta por esos 2 puntos, ¿verdad? Entonces otra vez estoy frente a un problema que tiene que ver con combinación. Es decir, no nos importa el orden que tomemos los objetos, ¿verdad? Entonces lo podíamos hacer de esta forma, es decir, son pocos los puntos y podíamos trazar las líneas y podíamos contarlas, ¿verdad? Una por una. Pero al tener una cantidad un poco más grande de puntos y comenzar a trazar las líneas que unen todos esos puntos, pues ya es un poco más complicado. Entonces aquí donde entra la combinación. Y entonces, por ejemplo, si tenemos unos 20 puntos, entonces ya hacerlo así a pie, pues, o hacerlo así por medio de una figura, pues ya se nos complica el problema, ¿verdad? Pero entonces, como ya sabemos que podemos ocupar la combinación, entonces sería de 20 tomamos 2 y ahí tenemos la cantidad de recta que podemos trazar dado esos 20 puntos en donde no hayan 3 puntos alineados, ¿verdad? Entonces la respuesta a este problema es 10 rectas, ¿verdad? Por 5 puntos podemos trazar 10 rectas, ¿verdad? Que pasen por cada uno de esos puntos. Que pasen por 2 puntos de esos 5, ¿verdad? Entonces, esa era la respuesta al ejercicio número 6. Luego tenemos el ejercicio número 7, que nos dice de cuántos triángulos se pueden formar utilizando los vértices de un polígono regular de 10 lados. Esto es la misma idea que el problema anterior, porque en este caso pues no nos dicen de que 3 puntos no estén alineados porque ya estamos hablando de los vértices de un polígono regular de 10 lados. Entonces, es decir, cuando tenemos un polígono regular, pues estamos seguros de que no hay 3 puntos alineados. Y entonces también, igual en este caso, podíamos hacer un bosquejo para más o menos guiarnos con respecto a la solución. Y entonces la pregunta es, ¿cuántos puntos necesitamos nosotros para construir un triángulo? Entonces sabemos que necesitamos solo 3, ¿verdad? Y entonces en el caso de que nos están hablando de los vértices de un polígono regular de 10 lados, estamos hablando de 10 puntos. Y entonces de esos 10 puntos yo solo voy a tomar 3 y con esos 3 yo construyo un triángulo. Entonces, por ejemplo, acá a manera de ejemplo, yo he construido 2 triángulos, ¿verdad? He tomado 3 puntos cualquiera, he construido un triángulo, luego tomo otros 3 puntos cualquiera, he construido otro triángulo. Y sé que al seleccionar esos puntos, no me interesa el orden que yo tome esos puntos, ¿verdad? Entonces estamos frente a una combinación, un problema de combinación, y estoy seleccionando 3 de 10, ¿verdad? De esos 10 puntos yo selecciono 3 y lo asocio con un triángulo, ¿verdad? Entonces en combinación sería de 10 tomo 3 y el resultado es 120. Entonces la respuesta es, tengo 120 triángulos que puedo construir dado que utilizando pues los vértices del polígono regular de 10 lados, ¿verdad? Entonces esa era la respuesta a el ejercicio número 7. Ahora el ejercicio 8 nos dice, de un grupo de 24 personas se quiere elegir 5 representantes de la siguiente forma. Manuel y Luis deben estar en el grupo elegido. Hay 8 mujeres en total, pero a lo sumo deben figurar 2 mujeres en el grupo. A lo sumo significa de que pueda que no haya ninguna mujer, pueda que haya una mujer o pueda que haya 2 mujeres. Eso significa a lo sumo.
Entonces nos pregunta de cuántas maneras distintas puede hacerse la elección. Vean que lo que queremos elegir son 5 representantes dentro de un grupo de 24 personas, ¿verdad? Si tenemos 8 mujeres, tenemos 16 hombres, ¿verdad? Entonces, como queremos elegir 5 representantes y no nos interesa el orden con el cual los elijamos, entonces estamos frente a otro problema que tiene que ver con combinación. Entonces, pero tenemos que acordarlo de algo muy importante. Manuel y Luis deben estar en el grupo. ¿Qué quiere decir eso? De que yo primero, pues, paso al frente a Manuel y a Luis, ¿verdad? Si voy a pasar al frente a los 5 representantes, o los separo del grupo, mejor dicho. Si yo primero separo del grupo a Manuel y a Luis, porque sé que ellos van a estar en, en el grupo que yo estoy eligiendo, ¿verdad? Entonces, al separar a ellos dos, solo me quedan 22 personas, 8 mujeres y 14 hombres, ¿verdad? Entonces, luego ya haber apartado a Luis y a Manuel, yo solo tengo que seleccionar 3, ¿verdad? 3 de los que me quedan, de las personas que me quedan, tengo que seleccionar 3. Y de esas 3 no pueden haber 3 mujeres, porque me dicen acá de que a lo sumo, deben figurar 2 mujeres en el grupo. Entonces, el caso de que hayan 3 mujeres en el grupo, eso se desestima, ¿verdad? No pueden estar 3 mujeres en el grupo. Puede que no estén 3 mujeres en el grupo, ¿verdad? Puede que el grupo solo esté conformado de hombres. Puede que esté una mujer en el grupo y 4 hombres. O puede que esté 2 mujeres en el grupo y 3 hombres, ¿verdad? Entonces vamos a analizar cada uno de esos 3 casos. Ya habiendo seleccionado a Manuel y a Luis, repito, solo me quedan 14 hombres y me quedan 8 mujeres. Ahora, ¿cuántos grupos yo voy a tener en donde no esté ninguna mujer? ¿Verdad? Entonces, en donde no está ninguna mujer, yo de los 14 hombres que seleccione, yo tomo 3, ¿verdad? Yo tomo 3. Y entonces de las mujeres, pues no tomo ninguno, tomo 0. Entonces esta combinación de 8 tomo 0, pues ese resultado es 1. Es como que no lo haya puesto acá. Pero lo puse para hacer ver eso, que no he tomado ninguna mujer. Entonces, que hayan 0 mujeres significa de que yo de los 14 hombres que tengo para elegir los otros 3 representantes, yo solo he tomado 3. Entonces, de 14 he tomado 3. Entonces, eso en número es 364. Y repito, la de 8, pues tomar 0, pues eso es 1. Ahora, ¿cuántos grupos tengo en donde esté una mujer? Entonces, como tiene que estar una mujer, yo de los hombres, de los 14 hombres, solo tengo que seleccionar 2. ¿De cuántas formas los puedo seleccionar? Bueno, los puedo seleccionar de 91 formas, ¿verdad? Eso me lo da la combinación de 14 tomar 2. Y de las 8 mujeres yo tomo 1. Entonces, de la combinación de 8 tomar 1, eso es 8. Entonces acá multiplicamos, ¿verdad? 91 por 8 y eso es 328. Es decir, 728 formas o 728 grupos en donde vaya una mujer. Y acá, bueno, cuando hayan 0 mujeres, son 364 formas o 364 grupos en donde no hay ninguna mujer. Y por último, la cantidad de grupos en donde hayan 2 mujeres es el siguiente. Es decir, como tiene que haber 2 mujeres, yo de los hombres solo selecciono 1, ¿verdad? De los 14 selecciono 1, eso es 14, y de las 8 mujeres yo selecciono 2, eso sería, o eso es 28, ¿verdad? Entonces multiplico 14 por 28 es 392. Entonces tengo 392 grupos en donde hay específicamente 2 mujeres en el grupo. Entonces lo que hago pues es sumar esos 3, ¿verdad? Esos tres números, ¿verdad? Entonces sumo 364, 728 y 392 y el resultado es 1484. Ese 1484 son las maneras de hacer la elección. Entonces he elegido 3 y
como en esos grupos tiene que ir Manuel y Luis, entonces pues se los agrego, ¿verdad? Ya los había seleccionado antes, ahora los uno y entonces ya tenemos que a lo sumo van a ir dos mujeres en esa elección de cinco representantes, ¿verdad? Y la cantidad o la manera diferente de hacer esa elección es de 1484. Entonces, luego el siguiente ejercicio, que es el número 9, tenía una ponderación de un punto, ¿verdad? Y nos decían, un estudiante que se somete a una prueba donde cada ítem tiene dos opciones de respuesta, sea falso o verdadero, se encuentra con 4 preguntas que no sabe la respuesta, por lo tanto decide responder al azar. Y nos hacen pues 5 preguntas. La primera pregunta nos dice que escribamos los sucesos elementales de este experimento aleatorio, ¿verdad? De escribir los sucesos elementales significa escribir cada una de las posibles respuestas que el estudiante pueda dar, ¿verdad? Ya sabemos que son 4 preguntas que no haya cómo resolver, no sabe si es falso o es verdadero, y entonces pues las posibles o los elementos, los sucesos elementales, perdón, del experimento, pues uno de ellos puede ser que seleccione verdaderos en las 4, otro de ellos puede ser que seleccione falso en las 4, ¿verdad? Y entonces todas esas posibles combinaciones entre falso y verdadero en las 4 preguntas son las que tienen que ir en los sucesos elementales. Luego la segunda pregunta, que es escribir el espacio muestral de este experimento aleatorio, pues consiste en agrupar todos los sucesos elementales, ¿verdad? Entonces, es decir, la primera y la segunda, el primer literal, el literal A y el literal B, prácticamente son los mismos. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Tenemos que el literal A tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 16 sucesos elementales, ¿verdad? Y esos sucesos elementales, al final cuando nos piden nuestro espacio muestral, y sabemos que nuestro espacio muestral es omega, ¿verdad? Entonces, pues los escribimos acá, igual vamos a tener 16 sucesos elementales y todos ellos conforman mi espacio muestral. Ahora, eso es el literal A y el literal B. Ahora, el literal C nos dice, escriba el suceso responder falso a una sola pregunta. Entonces escribimos A como responder falso a una sola pregunta. Entonces el suceso A va a estar conformado por estos sucesos elementales, es decir, verdadero, verdadero, falso, es decir, que conteste las primeras 3 verdaderas y la última falsa, que conteste las primeras 2 verdaderas, la tercera falsa y la cuarta verdadera, y que conteste la primera verdadera, la segunda falsa y las últimas 2 verdaderas, y conteste la primera falsa y las últimas 3 verdaderas. Entonces, esos son los sucesos elementales en este suceso A, que le hemos llamado responder falso a una sola pregunta. Luego el literal D nos dice, escribir el suceso, responder verdadero al menos a 3 preguntas. Al menos significa escribir verdadero a las 4, ¿verdad? O escribir verdadero a 3, eso significa al menos, ¿verdad? Entonces, aquí en el suceso B, que sería responder verdadero al menos a 3 preguntas, escribimos las 4 sucesos elementales que escribimos en el literal A. De responder falso a 1 significa responder verdadero a 3, ¿verdad? Entonces las escribimos y le agregamos responder verdadero a las 4, ¿verdad? Entonces acá tenemos 5 sucesos elementales en este suceso de responder verdadero a al menos 3 preguntas. Luego el literal E lo que nos pedía es escribir la unión del suceso definido en C y en D, es decir, del suceso A y el suceso B, la intersección y nos piden la diferencia del espacio muestral con el suceso A
y la intersección del espacio muestral con el suceso A. Entonces, vamos a ver. La unión de estos dos sucesos significaría escribir los elementos que están en A más los elementos que están en B. Pero ya nos dimos cuenta de que hay el único elemento que no está en A es el que es verdadero para las 4 preguntas. Entonces la unión de A con B sería pues escribir A y agregarle, o mejor dicho, la unión de A con B sería B. Entonces, es decir, acá tenemos 5 sucesos elementales, ¿verdad? Entonces, es eso, ese sería para la unión de A y B. Ahora, al espacio muestral restarle el suceso en A, sería suceso en A, acá los tengo marcados, todos estos sucesos elementales son los que están en A. Entonces, mi espacio muestral menos el suceso A sería todos los que no están marcados, ¿verdad? Y los apunto. Entonces, serían acá, si tengo 16 elementos en mi espacio muestral, yo tendría acá 16 menos 4 serían 12 sucesos elementales. Y luego la intersección del espacio muestral con el suceso A, pues son todos los elementos que están en el espacio muestral y que están en A. Por lo tanto, esa intersección sería el conjunto, el suceso A, que sería este que está acá. Entonces, esa era la respuesta, o esas eran las respuestas para la pregunta 9. Ahora, el ejercicio 10 nos decía lo siguiente. Bueno, también valía un punto. Nos decía, en una bolsa hay 10 bolas numeradas del 11 al 20. Idénticas todas las bolas, salvo en el color. Pues unas son rojas y otras son verdes. Entonces el literal dice, se saca sin mirar una bola. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número primo? Entonces, como tenemos las bolas numeradas del 11 al 20, pues tenemos que identificar los números primos que hay entre 11 y 20. Y este problema lo vamos a resolver utilizando la fórmula de casos favorables sobre casos posibles, la probabilidad de A. Entonces, acá le vamos a poner sea A obtener un número primo. Entonces, acá tenemos los números del 11 al 20 e identificamos 4 números primos. Entonces, la probabilidad de obtener A, o sea, de obtener primo, un número primo, sería casos favorables entre los casos posibles. En este caso, los casos favorables son 4, de los casos posibles que son 10, y entonces esa probabilidad es 0.4. Y la segunda pregunta nos dice, se sabe que la probabilidad de sacar una bola verde es 3/5. ¿Cuántas bolas hay de cada color? Es decir, cuántas bolas verdes, cuántas bolas rojas. Entonces, como la probabilidad de, si tomamos B al suceso de sacar bola verde, entonces la probabilidad de B es 3/5. Entonces podemos multiplicar y dividir por 2, ¿verdad? Entonces tenemos 6 entre 10. Significa de como tenemos 6 números y la probabilidad de B es, los casos favorables serían 6 y los casos posibles serían 10. Entonces tenemos 6 bolas verdes, ¿verdad? 6 bolas verdes. Y eso me indicaría que de ahí 4 bolas rojas. Entonces, esa era la respuesta al problema número 10. Ahora el problema 11 nos dice, una persona ha comprado 40 billetes de una lotería de 100 números. Si la lotería consta de 3 premios, ¿cuál es la probabilidad de que gane solo un premio? Una pregunta. Otra pregunta, al menos uno, es decir, ¿cuál es la probabilidad de que gane al menos un premio? Es decir, puede que gane los 2, los 3 o solo uno. ¿Y cuál es la probabilidad de que no gane ningún premio? Entonces, la respuesta a ese problema lo vamos a hacer por medio del siguiente diagrama de árbol. Le vamos a llamar A, es decir, digamos que esa persona ha comprado, los 40 boletos, ¿verdad? Y los otros, como son 100 boletos, pues los otros 60
pues los compraron otras personas, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de que gane él, ¿verdad? Digamos el primer premio puede ser. Digamos la probabilidad de que gane el primer premio es 40 sobre 100, ¿verdad? Digamos, al sacar el primer número ganador, va a ser 40 sobre 100 si sale uno de los billetes que él ha comprado. Y luego la probabilidad de que gane pues otra persona, ¿verdad? Es 60 sobre 100. Eso es en el primero. Ahora, dado que ya sacaron el primer ganador, ¿verdad? Dado que ya sacaron el primer ganador, el segundo, si él ha ganado, ¿verdad? Si él ha ganado, o sea, salió uno de los números que él tiene, entonces al segundo ganador, él tiene 39 opciones, ¿verdad? 39 opciones de 99 boletos que hay todavía, ¿verdad? Casos favorables son 39 y casos posibles son 99, porque ya salió el primer ganador. En el caso que él haya ganado, entonces ya él ya ganó, entonces solo tiene 39 boletos disponibles. Si no ha ganado, pues tiene los 60. Bueno, si no ha ganado, ¿verdad? Es decir, si ganó otra persona, pues tiene los 40 disponibles de los 99 que quedan, ¿verdad? Y entonces, supongamos que él ha ganado el primer premio y el segundo premio. Entonces, acá, que él gane el tercer premio, tiene la probabilidad, casos favorables, serían los 38 que él tiene en su poder, entre los 98 numeritos que hacen falta. Entonces, ahí tenemos un diagrama de árbol de cada una de las opciones que se pueden presentar, ¿verdad? En el caso que no gane ninguno, entonces tenemos esta, que ganen las de otras personas, tenemos esto, ¿verdad? 58 entre 98, ¿verdad? 58 porque ya ganaron pues el premio las personas las otras personas, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta, si nos recordamos, que nos hacen es, ¿cuál es la probabilidad de que gane solo un premio? Entonces, al ganar en A, ¿verdad? Al ganar en el primer premio, pues entonces, digamos, no tiene que ganar el segundo y no tiene que ganar el tercero. Entonces la probabilidad sería multiplicar 40 sobre 100 por 60 entre 99 por 59 entre 98. Es decir, acá pues lo ganaron otra persona el segundo premio y lo ganó otra persona el tercer premio. Y si no gana el primer premio, entonces, y gana el segundo y no gana el tercero. Es decir, que no gane el primero, que gane el segundo y que gane el tercero. Entonces acá tengo 60 entre 100 por 40 entre 99 por 59 entre 98. Y que no gane los primeros dos premios, pero que sí gane el tercero. Entonces acá hacemos la multiplicación de 60 entre 100 por 59 entre 99 por 40 entre 98. Entonces, si nos fijamos, prácticamente son los mismos números. La probabilidad acá nos va a dar lo mismo, ¿verdad? Nos va a dar lo mismo. Entonces, como queremos la probabilidad de que gane solamente uno de los premios, ya sea el primero, el segundo o el tercero, pues sumamos estas tres probabilidades y la probabilidad de que gane solo un premio sería 0.439. Esa es la probabilidad de que gane un premio. Ahora, la probabilidad de que gane al menos uno, ¿verdad? Es decir, gane dos, gane los tres o gane uno, es el complemento de la probabilidad que no gane ninguno, ¿verdad? Entonces, es decir, yo puedo hacer esto. Puedo tener la probabilidad de que no gane ninguno, ¿verdad? Y a uno le resto esa probabilidad para tener la probabilidad de que gane al menos un premio. Entonces, la probabilidad de que no gane ninguno, pues es la multiplicación de estas tres probabilidades, ¿verdad? Es decir, que el primer premio, el segundo premio y el tercer premio lo gane otra persona que no sea él. Entonces, la probabilidad de que no gane ningún premio es de 0.2116. Entonces, la probabilidad de que gane al menos un premio sería 1 menos la probabilidad de que no gane ningún premio. Entonces sería 1 menos 0.2116, que sería 0.7884. Entonces, esa es la probabilidad de que gane al menos un premio, ¿verdad?
Entonces, la resolución del problema 11 era esta de acá. Ahora tenemos el problema número 12 y nos dice, se tiene un cuadrado inscrito en un círculo de radio R. Se eligen 3 puntos al azar e independientes dentro del círculo. Hallar la probabilidad de que los 3 puntos caigan dentro del cuadrado. Entonces, tenemos, digamos, la siguiente figura. Bueno, nos podemos guiar por la siguiente figura. Nos están diciendo que tenemos un círculo de radio R y tenemos un cuadrado inscrito. Entonces, acá tenemos el círculo de radio R y el área de ese círculo está dada por pi r cuadrado. Ahora, el área del cuadrado está dada por 2r cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El encontrar la probabilidad de que el punto caiga dentro del cuadrado significa dividir los casos favorables es que caiga en el área del cuadrado, o sea, sería 2pi r cuadrado. Y los casos posibles que caiga en las 5 regiones que se nos divide acá, ¿verdad? Es decir, que caiga prácticamente dentro del círculo, ¿verdad? Entonces sería hacer esa división de 2 por r cuadrado entre pi por r cuadrado. Y entonces en ese caso es 2 sobre pi. Esa es la probabilidad de que un punto caiga en el cuadrado. 2 sobre pi. Ahora, la probabilidad de que los 3 puntos caigan dentro del cuadrado es la multiplicación, ¿verdad? De esta probabilidad 3 veces, ¿verdad? Porque son sucesos independientes. Es decir, la probabilidad de que el primer punto caiga en el cuadrado, haya caído en el cuadrado, pues no le va a afectar a la probabilidad del segundo punto que caiga uno en el cuadrado. Entonces, hacemos la multiplicación de esas 3 probabilidades y el resultado pues es 8 sobre pi al cubo. Entonces esa sería la respuesta, es decir, esa sería la probabilidad de que los 3 puntos caigan dentro del cuadrado. Entonces, como estamos hablando de áreas, pues hacemos casos favorables entre casos posibles, casos favorables que caigan sobre el cuadrado, y el área del cuadrado es 2 por r cuadrado, entre el área del círculo, que sería pi por r cuadrado. Entonces, de esa forma pues se resolvía el problema número 12. Luego, el problema número 13 nos dice, una moneda se juega a cara o cruz. Se termina de lanzar cuando por primera vez la diferencia entre el número de caras y el número de cruces es el valor absoluto igual a 3. Entonces, nos piden calcular la probabilidad de que paremos de lanzar la moneda en la sexta iterada o antes. Entonces, este problema, pues es bueno que nos hagamos algún bosquejo de cómo pues, puede ir la solución. Los diagramas de árbol pues, nos pueden ayudar bastante a darle solución a este tipo de problemas. Y entonces podemos pensar en todos los posibles casos que se puedan surgir. Es decir, podemos comenzar pensando en, por ejemplo, si tenemos 3 caras en las primeras 3 iteradas, ¿verdad? Entonces, si tenemos 3 caras, ahí se acaba el juego, ¿verdad? Entonces, tenemos la probabilidad de 3 caras consecutivas, sería un medio por un medio por un medio. Es decir, la probabilidad de que me caiga una cara en la primera iterada es un medio, cara en la segunda iterada es un medio y cara en la tercera iterada es un medio. Como son sucesos independientes, ¿verdad? Pues hacemos la multiplicación y eso es un octavo. Y, por ejemplo, eso es que se acabe el juego en la tercera iterada. Es decir, en la primera y segunda iterada, pues es imposible que el juego se acabe, porque estamos diciendo de que el juego se acaba cuando la diferencia entre las caras y las cruces es en valor absoluto igual a 3. Entonces, en 3 se puede acabar el problema si caen 3 caras consecutivas. Vean que acá primero estamos analizando las caras. Acá, pues más abajo tengo si caen 3 cruces consecutivas y tengo la misma probabilidad. Ahora, en la cuarta iteración, ¿qué pasa en la cuarta iteración? En la cuarta iteración es imposible que paremos el juego. ¿Por qué?
Porque pues nosotros, si que tenemos el número de caras como X y el número de cruces como y entonces hacemos la suma de la cara más las cruces, es decir, X más y eso lo tenemos que igualar a 4, ¿verdad? Y luego X menos Y o Y menos X lo tengo que igualar a 3, ¿verdad? Entonces, al hacer ese sistema de ecuaciones, el resultado para X o para Y pues va a ser un número, no va a ser un número entero. Son 3 caras, son 4 caras, son una cara o 2 caras, pero no un número decimal de caras. Entonces podemos hacer ese ejercicio y darnos cuenta, o lo podemos hacer de manera manual y darnos cuenta de que en la cuarta iterada es imposible que el juego se acabe. Entonces se acaba en la tercera o se acaba en la quinta. Entonces podemos hacer eso también, ese el mismo ejercicio para darnos cuenta en qué iteradas, en qué número de iteradas se acaba el juego, se puede acabar el juego. Entonces, y eso lo podemos hacer con ese sistemita de ecuaciones, o incluso podemos hacer un diagrama de árbol y en el diagrama de árbol podemos darnos cuenta en dónde se nos van a acabar, en qué momento se nos va a acabar el juego, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la quinta iterada sí, ahí sí se puede detener el juego. ¿Por qué? Porque podemos obtener 4 caras y una cruz, o podemos obtener, digamos, una cruz y 4 cruces y una cara. Entonces, en la quinta iterada podemos tener la probabilidad de obtener 4 caras y una cruz. Y esa probabilidad va a ser 3 sobre 32. Entonces, obtener 4 caras y una cruz, las probabilidades son 5. Vamos a ver, ¿por qué son 5? Porque puede que la cruz caiga tanto en la primera posición, caiga en la segunda iterada, caiga en la tercera iterada, caiga en la cuarta iterada o caiga en la quinta iterada. Entonces hay 5 opciones de que sea cruz. Y como estamos hablando de 5 iteradas, estamos dividiendo entre 2 a la quinta. Entonces sería 32. Pero que la cruz caiga en la cuarta iterada quiere decir que han caído 4 caras al principio. Pero eso ya no lo tengo que contar, porque ya los conté en la primera probabilidad. Y que la cruz caiga en la quinta iterada significa que han caído 4 caras antes. Pero eso tampoco lo voy a contar porque ya lo conté acá. Ya el juego ya terminó en ese caso. Entonces, por lo tanto, solo tengo 3 entre 32. Entonces, luego, eso va a suceder en el caso de las 4 cruces y una cara, ¿verdad? 3 sobre 32. Ahora, así como analizamos de que no se puede acabar el juego en la cuarta iteración, tampoco en la sexta iteración se puede acabar el juego, y eso también lo pueden hacer. Es decir, si es X la cantidad de caras, Y la cantidad de cruces, X más Y tiene que ser igual a 6. Y X menos Y, o en valor absoluto eso, bueno, de manera análoga lo pueden hacer X menos Y o Y menos X, tiene que ser igual a 3. Entonces, al resolver el sistema de ecuaciones no van a tener valores enteros para X y Y. Entonces, o puede que para uno tengan un valor decimal. Entonces, ahí pues ya no se cumple, pues ya no satisface. Entonces, porque ambos X y Y tienen que ser igual, tienen que ser un número entero. Entonces, también nos podemos dar cuenta que en la sexta iteración es imposible que se acabe el juego. Entonces se acaba tanto en la tercera iteración o en la quinta iteración. Entonces, como nos están preguntando la probabilidad de que el juego acabe en la sexta iteración o antes. Pero nos podemos dar cuenta que en la sexta iteración pues no se va a acabar. Entonces, solamente sumamos, ya teniendo 3 caras consecutivas o 4 caras y una cruz, obteniendo estas dos probabilidades y también obteniendo las otras probabilidades de 3 cruces consecutivas y 4 cruces y una cara, pues hacemos la suma de esas 4 probabilidades. Entonces tenemos un octavo más 3 32avos y pues hacemos la misma suma, ¿verdad? Los mismos, y entonces tenemos 14 sobre 32
y eso es 0.4375. Entonces esa es la probabilidad de que el juego se termine en la sexta iteración o antes. Vale, entonces acá vamos a analizar un poco lo que yo acabo de estar hablando. Tenemos el diagrama de árbol y entonces acá tenemos, en estas opciones tenemos las tres cruces, las tres caras consecutivas, ¿verdad? Entonces en estas tres caras consecutivas el juego se acaba. Como se acaba el juego acá, y en el caso, esto sería en la tercera iteración, vean, eso sería en la tercera iteración. Antes y en la cuarta es imposible que se acabe, en la quinta se acaba. En la sexta iteración ya no escribí esa parte porque ya dije que en la sexta iteración, o ya argumenté que en la sexta iteración, pues es imposible que se acabe, así que solo escribí hasta la quinta. Entonces, en la quinta iteración se acaba cuando hay cuatro cruces y digo cuatro caras y una cruz. Y las opciones son esas: que la cruz esté en la tercera iterada, ¿verdad? Que la cruz caiga en la primera iterada, o que la cruz esté en la segunda iterada y que la cruz esté en la primera iterada, ¿verdad? Y después estén las caras, ¿verdad? Y después estén la cara. Ahora, que la cruz esté en la cuarta iterada y en la quinta iterada, entonces esos casos ya los conté cuando cuento las primeras tres caras, ¿verdad? Luego pues está el otro caso, sería el caso de las cruces. Acá solo tengo el caso de las caras y hace falta analizar el caso de las cruces. Es decir, tres cruces consecutivas indican que el juego se termina, ¿verdad? Entonces, en este caso de acá, entonces pues lo podemos analizar pues viendo este diagrama. Entonces, que el juego se acabe en la quinta iterada o antes, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entre 32, ¿verdad? Cuento estas 4 porque ya se contaron antes, ¿verdad? Ya se contaron antes y por eso lo sumamos, es decir, un octavo prácticamente es 4 entre 32, que serían estas de acá, ¿verdad? Entonces también lo podemos ver de esa forma. Entonces, y pues eso lo multiplicamos por 2, porque pues así como analizado desde el caso de las caras, pues también se analiza el caso de las cruces. Entonces sería como 7 entre 32 multiplicado por 2 es 14 entre 32, ¿verdad? Y esa es la probabilidad que tengo acá. Entonces hacer un diagrama de árbol pues nos ayuda a pues tener un poco más clara el camino a seguir para la resolución de un problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué pensarlo así en el aire? Entonces, este es un problema en donde hacer un diagrama de árbol pues es justo y necesario. Luego, el problema número 14 nos dice que un banco local revisa su política de tarjetas de crédito con el objetivo de cancelar algunas de ellas. En el pasado, el 5% de los clientes con tarjetas ha pasado a ser morosos. Esto ha dejado de pagar sin que el banco pudiera recuperar la deuda. Además, el banco ha comprobado que la probabilidad de que un cliente normal se atrase en un pago es de 0.2. Naturalmente, la probabilidad de que un cliente moroso se atrase en un pago es 1. Y luego nos hacen 3 interrogantes. La pregunta número A nos dice, elegido un cliente al azar, ¿qué probabilidad hay de que el cliente se atrase en un pago? La segunda, literal, si un cliente se atrasa en un pago, calcular la probabilidad de que el cliente acabe convirtiéndose en un moroso. Y la tercera pregunta donde dice, ¿al banco le gustaría cancelar la línea de crédito de un cliente si la probabilidad de que éste acabe convirtiéndose en moroso es mayor de 0.25? De acuerdo con los resultados anteriores, es decir, de acuerdo con la respuesta literal B y la respuesta literal A, nos hacen la pregunta, ¿debe cancelar la línea si el cliente se atrasa en un pago? Y nos hacen por qué. Entonces no contestamos sí o contestamos no y decimos el por qué. Ahora, eso lo vamos a resolver igual por un diagrama de árbol. Vamos a analizar este caso. Nos dicen 5% de los clientes con tarjeta han pasado a ser morosos, ¿verdad? Entonces vamos a decir M, que el cliente es moroso, y A, que el cliente se atrase en un pago mensual.
Entonces nos dice que el 5% de los clientes han pasado a ser morosos, quiere decir que el 95% de los clientes pues no son morosos, ¿verdad? Entonces luego nos dice, además el banco ha comprobado que la probabilidad de que un cliente normal se atrase en un pago es de 0.2. Entonces, que un cliente normal se atrase en un pago, ¿verdad? Es decir, ese es un cliente normal, ¿verdad? Es decir, no, que no es un cliente moroso. Se atrase en un pago, es decir, que el cliente se atrase en un pago es 0.2. El resto, pues, es 0.8. Es decir, que un cliente normal no se atrase en un pago, ¿verdad? Y luego, vamos a ver qué más podemos tomar acá. Y dice, naturalmente la probabilidad de que un cliente moroso se atrase en un pago es de 1, ¿verdad? Es decir, acá, que un cliente moroso se atrase en un pago, es decir, ¿verdad? Que el cliente se atrase en un pago mensual es de 1. Y la probabilidad de que no se atrase, pues, es de 0, ¿verdad? Entonces ya teniendo este diagrama de árbol, nos están pidiendo la probabilidad de A, ¿verdad? Eso es lo que nos hace en la primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que el cliente se atrase en un pago mensual? Es decir, como yo he llamado A que el cliente se atrase en un pago mensual, entonces la probabilidad de A va a ser ¿quién? Va a ser 0.5, ¿verdad? Que el cliente se atrase en un pago. Ya si el cliente es moroso, voy a tener la probabilidad de 0.5 por 1. Y si el cliente no es moroso, es un cliente normal, voy a tener la multiplicación de 0.95 por 0.2, ¿verdad? Entonces esas dos probabilidades yo las sumo y el resultado es 0.24. Quiere decir que la probabilidad de que un cliente se atrase en un pago, independientemente del cliente es moroso o no, es 0.24. Ahora la pregunta B nos dice, si el cliente se atrasa en un pago mensual, calcular la probabilidad de que el cliente acabe convirtiéndose en moroso. Entonces, es decir, dado que, vamos a ver, que el cliente se convierte en moroso, dado que se ha atrasado en un pago mensual, ¿verdad? Entonces, la fórmula de la probabilidad condicionada es esta que está acá, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de que el cliente sea moroso y que se atrase en un pago es de 0.5 por 1, ¿verdad? Entre la probabilidad de A. Entonces, pero la probabilidad de A yo la tengo acá, que sería 0.24, entonces la escribo acá y pues, esa probabilidad es de 0.20 o 208, ¿verdad? Esa sería la probabilidad. Entonces, ahora ya teniendo esto, ¿verdad? Es decir, la probabilidad de que el cliente se atrase en un pago, en el pago mensual, que es 0.24, y la probabilidad de que un cliente se vuelva moroso, dado que se ha atrasado un pago es de 0.20, 21 podemos decir, nos hacen la pregunta, que el banco le gustaría cancelar la línea de crédito de un cliente si la probabilidad de que éste acabe convirtiéndose en moroso es mayor a 0.25, ¿verdad? De acuerdo con los resultados anteriores, debe cancelar la línea si el cliente se atrasa en un pago. ¿Por qué? Entonces, si el cliente se atrasa en un pago, la probabilidad de que se vuelva moroso es 0.20, ¿verdad? Entonces dice que la probabilidad de que un cliente se atrase en un pago es de 0.20, es menor que 0.25. Entonces es la que ha elegido el banco. Entonces, por lo tanto, no debería de cancelar la cuenta del cliente si se atrasa un pago. Entonces, eso sería el análisis, es decir, no tiene que cancelarla o no debería cancelarla, ¿verdad? Porque la probabilidad de que el cliente se vuelva moroso es menos del 0.25%, ¿verdad? Entonces, esas serían las soluciones a los 14 problemas de esa guía de ejercicios y pues hasta aquí llegamos con la solución de los problemas.